Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien. Contento esta tarde, me lo encuentro y le digo, venga, pues Arturo, nunca ha venido al programa. Es mi debut. Sí, su debut. Y le digo, ese Jam de la Puerta es suyo, le digo. No, me dice. Para nada, no había James. No es mi tipo de auto. ¿Sí? No le gustan los grandes. No. A mí me gustan también los prácticos. Donde sea uno se mete con los chiquitos. No tan chiquitos porque a veces es complicado para viajar, ¿no? Pero uno que tenga aro 15 ya sí. Más o menos, pero esos buques no me gustan. Ahora, no, dígame, a mí también. ¿Cómo ha estado Arturo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está preparándose para el 3? Claro, estoy alistando mi voto nulo, ¿no? Así va a votar nulo. ¿No es pecado decir eso? No, ¿por qué? Es libre. Primero está protegido por la Constitución, es ¿qué dice la libertad de expresión, es libertad de expresión, de opinión, de pensamiento. Pero además, la ley electoral establece 3 tipos de votos, ¿no? El nulo, el blanco y el voto válido. Entonces, sería absurdo que sea delito o sea malo decir que vas a hacer algo que es legal. Pero la norma también dice que el voto es secreto. Bueno, pero uno puede, es secreto, pero en el momento que tú estás votando, es decir, tú no puedes ir y decir, estoy votando por el tal en el momento que estás poniendo tu voto en la ánfora, pero tú eres libre de decir por quién vas a votar o por quién no vas a votar. Ahora, en el momento, sí, del sufragio, en ese momento sí no podrías tú publicar lo que estás, por lo que estás votando, pero es perfectamente válido que tú indiques por qué vas a votar. Es más, si tú ves, el Estado, a través del Tribunal Electoral, está haciendo, difundiendo una de las opciones, que es lo grave, ¿no? Claro, porque no ha tenido la decencia, ni ha tenido la inteligencia, creo yo, el Tribunal Electoral, tanto a nivel nacional como los departamentales, de decirle al ciudadano, señor ciudadano, usted tiene esta opción y son estas personas, los candidatos, pero también usted puede votar, si le da la soberana gana, por el voto blanco, nulo. El pifiado no está reconocido en la ley, es como nulo, pero se lo considera como nulo. Yo tengo mi candidata. ¿Así? Sí, se llama la doctorita Blanca Nulo de Pifiado. Así es su candidata. ¿Y cuánto cree que tenga su candidata? Nulo. ¿Y en qué va a influir? Bueno, va a influir primero, creo yo, en que los ciudadanos le estamos diciendo al gobierno, al régimen, porque no es gobierno, para mí es un régimen, le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con la manera que ha repetido la elección, porque la elección ya se ha dado. Los candidatos han sido endosados al soberano, porque tú no tienes ninguna otra alternativa, ¿no? Bueno, tienes la alternativa del nulo o del voto blanco, pero ya la elección real de quienes van a hacer, aunque sea con un voto, magistrados. Sí, con 4 días. No, como el papelón de ahora, ya se la ha tomado el MAS con sus 2/3. Entonces, una de las primeras, yo creo, justo con el taxista que me traía, charlábamos de ese tema, y es que una de las primeras me decía, pero ¿y de qué va a servir votar nulo? Sí. Va a servir primero de decirle al régimen que no estamos de acuerdo con la forma de elección de sus magistrados a nivel de la Asamblea Legislativa. También es una manera de decirle que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no es que este grupo de colegas abogados hayan llegado a donde han llegado, es decir, a ser candidatos. La única manera de que ahí llegues es que tú tengas un apoyo partidario. O sea, es un soberano disparate. Pero es el único camino, que siempre ha existido. Ha existido, sí, eso es verdad, pero creo que antes, por lo menos, yo no digo que era una maravilla, ¿ya? Pero por lo menos antes parece que se escogían personas
decía, se cuoteaban, es verdad, sí. pero hoy no se cuotea porque hay una sola fórmula. Se cotean también, lo que pasa es que antes porque no antes, alcanzaban el 50 más uno y se coteaban entre 4, ahora se cotea entre uno. Claro, es que cuotear es cuota, ¿no? Es decir, entre varios, acordar. 3 para vos, 2 para mí, 1 para mí. En cambio, ahora directamente todo es para el más. ¿No es cierto? Para eso tienen 2 tercios. Exacto. Sino para quién hubieran tenido. Claro, pero es una soberana estupidez decir entonces de que de lo que antes era malo, yo estoy de acuerdo, pero lo de ahora es peor, porque ahora una sola fuerza impone y le usa de la manera más vil, más baja al soberano para llevarle a votar, porque no nos queda otra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo necesito del sistema bancario, tengo que ir. Aunque en este caso, aunque no necesitara, aunque no fuera voluntario, no fuera obligatorio, diré, yo iría igual a votar nulo, pero al ciudadano le obligas a que vaya a votar para validar lo que ya una facción política ha decidido. Y la prueba de ello es, yo leía, no me acuerdo quién esta tarde, incluso ha posteado su artículo, es este señor que es politólogo, doctor expresidente de la Corte Electoral, también ex constituyente. Ya me estoy no recuerdo el nombre. Que es, del UN, ¿no? Fue constituyente por el UN. Creo que sí. Él, que es una eminencia como politólogo, y él decía que habían 2 fracasos, y yo estoy de acuerdo con él. Primero, el primer fracaso es la forma de elección. De los candidatos. Exacto, hablando de los que están hoy actualmente, ¿no? Y que estamos repitiendo, que es el primer gran fracaso es la manera de elección, es decir, por una facción política que elige con base a sus criterios. No nos vas a decir que van a elegir y diciendo, bueno, este tiene buen currículum, no, lo que eligen es Jorge Lasarte, si son probadamente serviles, como hay candidatos, por ejemplo, en Chuquisaca, hay gente que es probadamente servil y por tanto ha sido elegida como candidato, o personas que están dispuestas a todo, con tal de ser algo en la vida, es decir, saben, porque, por ejemplo, a ver, alguna vez a mí me preguntaron, ¿usted sería candidato? No, a mí no me interesa, pero suponían que fuera, y suponían que ganaría, si es que ganaría, yo no duraría ni una semana seguramente de magistrado, porque yo no me vendería al poder partidario, pero el que falla de acuerdo a su conciencia, a la Constitución y a los instrumentos internacionales, no dura... Al juicio. Claro, al juicio. Exacto, ¿no es cierto? Y es juzgado además por la misma facción que antes te ha elegido y que puede hacer lo que da la gana contigo, ¿no? Pero, Arturo, ese era el primer fracaso, esta idea. Y el segundo fracaso es el desempeño, dice Jorge Lasarte. Y es verdad, da lástima, salvando alguno que otro caso que ocurre, pero da lástima ver el desempeño de los altos cargos judiciales. Y yo litigo de los actuales. Claro, y tú ves sentencias que dan lástima, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que tú ves que han forzado de la manera más grosera, para no darte la razón, porque, por ejemplo, vas contra el Estado. Si tú eres abogado de una empresa privada y vas a litigar contra el Estado, olvídate, el 99.9% de los casos los vas a perder. Aunque el Estado te afecte. Aunque el Estado haya sido un abusivo, un inepto, un arbitrario, todo lo que quieras, pero no hay en este momento un tribunal serio, es decir, independiente, imparcial, que le diga al señor Estado, que es administrado por el gobierno, que le diga, usted no puede hacer esto. No hay, o sea, es imposible, te lo digo, imposible. O sea, el Estado puede hacer lo que le da la gana con el ciudadano y tú no le vas a ganar, salvo algún milagro que se puede dar simplemente para confirmar las reglas, la excepción para confirmar las reglas y nada más. Entonces, Jorge Lasarte decía, un primer fracaso es el sistema de elección y el segundo fracaso es el desempeño de los electos en esas circunstancias. El ejemplo. Claro, y lo peor hoy es que, yo digo esto, es terrible, es funesto para un Estado, para una sociedad, hasta para la rama mía, ¿no? Yo amo el derecho, a mí me gusta mi profesión, pese a todo, es decir, yo siempre digo, nuestra profesión es hermosa, que el sistema de asco es otra cosa, ¿no es cierto? Y además, incluso en el sistema hay que salvar las excepciones que también existen, es decir, yo creo que el primer error que uno podría cometer es el generalizar, es decir, todos los, no sé, jueces, todos los fiscales son así, así. No es así, eso es verdad, pero es un sistema
y como sistema está de rodillas frente al poder partidario, eso es innegable. De hecho, no sé, si hay algún operador que no quiere ser así, va a ser perseguido por regímenes disciplinarios, etcétera, o va a ser llevado al exilio, como dicen, por ejemplo, en la fiscalía, los llevan a un pueblito durante un tiempo, o por último les obligan para que renuncie, es decir, que no haya carrera, porque de eso se trata, de forma tal que el poder nombre al que le da la gana como fiscal, y si no le haces caso, te vota al día siguiente y listo, ¿no ves? Me está diciendo, es un Arturo, sistema perverso. que este Poder Judicial, el que ahora está funcionando, es malísimo, es malo, es una vergüenza. Los veo en la calle, a los magistrados, que algunos son conocidos míos, y los saludo, pero me da asco también, todas las cosas que cuentan y comentan. Pero esta es la forma en la que los han elegido a ellos. Así es, Esta pero misma claro que forma. estamos yendo Y a ahora, lo mismo. ¿qué garantía tenemos de que si han sido elegidos de la misma forma para ser candidatos, los nuevos cambien? Yo creo que no, esa es una de las grandes razones para votar por el nulo, creo yo. Es decir, lo que te decía, Hay buenos profesionales entre los candidatos. yo No me quiero conozco, decir nombres, ¿no? yo tengo un amigo, por ejemplo, Ya. conocido, aquí yo considero un abogado muy inteligente, no es de aquí, no es de la ciudad, por ejemplo, que yo respetaría, pero yo sé que si él está donde está es porque él por lo menos es afín al MAS, y eso ya demuestra que no va a ser independiente, imparcial, en un momento en el que lo que más se requiere hoy en Bolivia es ponerle freno al poder partidario. Es decir, seguramente siempre uno puede decir, es clave, ese es el rol del órgano judicial. El órgano judicial, fundamentalmente el constitucional, es un órgano contrapoder. Pero mira lo que ha pasado, el poder le amarra a los guatos, la justicia le amarra a los guatos al poder. El haber bendecido la reelección de Evo Morales, vulnerando no solo la Constitución, sino hasta las leyes de la aritmética, nos está mostrando hasta qué nivel se ha degradado ese poder, que debiera ser poder para ponerle límites al poder partidario, pero más bien le ha facilitado ya una gestión que es inconstitucional, pero ahora, bendecida por su tribunal. Arturo, pero este es el sistema que existe y va a ser así. Los políticos van a decidir. ¿Y quién es el culpable de que el MAS tenga 2/3? Yo jamás le daría a ningún gobierno, sea el MAS, el menos, el POR, el que tú quieras, un poder de ese nivel. Pero ya le han dado. Claro, le han dado. Y entonces el le han MAS dado. tiene que administrar el poder. Pero que le yo han creo dado. que las sociedades tienen que aprender de sus graves errores que han cometido. Es decir, por eso te decía, es terrible ver que una sociedad, y no digo que sea fácil en este momento, pero estamos repitiendo el reloj, ¿no? Estamos recargando el mismo error que se ha cometido. Es decir, ya hemos visto que el sistema no es elección, porque no se elige, porque el que pierde termina de magistrado, ¿no? O sea, que no ha ganado, ¿no? Pero no es elección, la verdadera elección se la hace en la Asamblea Legislativa, pero hemos soportado 6, 5 años de una administración de justicia de ese nivel. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo varios contactos en el exterior, por ejemplo, con colegas en la academia, y ellos comentan y dicen que lamentablemente sienten hasta lástima cuando ven la participación de representantes del Estado boliviano afuera, porque son unas reír, van a hacerse... Nadie los toma en serio, ¿no? Porque no son académicos, no son... Ese es el nivel. Pero hoy estamos llegando a lo mismo, o algo peor tal vez, no sé. Habrá que darles el beneficio de la duda, pero con mucho esfuerzo, porque tú estás viendo que estamos yendo a repetir un sistema probadamente fracasado. ¿Y cuál sería una propuesta, contrapropuesta? Yo creo que es formar ciudadanía. Que el ciudadano, o sea, nosotros, no nos convenzamos o no nos resignemos a hacer unas piltrafas que vamos a hacer aplastados por la rueda del poder. Yo ejerzo ciudadanía de la manera que puedo, soy usuario de las redes, opino en mi columna, critico el poder, diríamos parafraseando a uno de mis columnistas favoritos, Francesco Zarati, que dice que él no es de la oposición, sino simplemente hace libre crítica del poder. Y a mí me encanta lo que él dice, yo asumo también eso, de no resignarnos a hacer entonces esa piltrafa
que vas a ser aplastado por el poder, porque así nomás había sido la cosa. En la medida que tú censures, critiques, hasta aplaudas, porque también hay cosas buenas, estás ejerciendo ciudadanía, y yo creo que esa solución se la tiene que construir de abajo. No soy yo un demagogo, no me creo ser demagogo, ni tampoco un populista, pero creo yo que la solución tiene que darla la ciudadanía. La ciudadanía tiene que criticar, tiene que censurar, también tiene que aplaudir cuando tenga que aplaudir. Y por eso el voto nulo es una opción valiosa, porque le estamos diciendo al régimen que no aceptamos su forma de elegir magistrados, que son más magistrados que magistrados, y que no aceptamos que nos use a nosotros para validar lo que ellos ya han decidido, entre otras cosas. Pero Arturo, vuelvo a ver, lo que tenemos ahora es el MAS con más de 2/3 para elegir a los candidatos. Supongamos que no tuviera los 2/3 y habría otro partido político que tuviera un poquito de lo que el MAS ahora tiene. Entonces, ¿a qué se llegaría? Al coteo. A este lo necesito, nos pondremos de acuerdo. Pues ya, si son 16, vos... Yo te doy un ejemplo. Yo no digo que ese sistema ya es una belleza, una maravilla, porque eso tiene que ver con la construcción de instituciones sólidas. Tú ves, por ejemplo, yo seguí de cerca el proceso de validación en el Senado, por ejemplo, de esta magistrada del Supremo Tribunal de Estados Unidos, de origen latino, puertorriqueña, no me acuerdo su nombre, pero si bien es propuesta por el Ejecutivo, pero tiene que aprobar el Legislativo, pero tú veías que la persona tenía una formación pues sólida del derecho. Es decir, el problema, yo diría, es uno, ciudadanía, y otro, institucionalidad. Esa mezcla es la mezcla ideal para que un régimen o un gobierno y una sociedad pueda progresar. Que los ciudadanos se sientan ciudadanos como tales, tengan la capacidad de elegir, pero de manera instruida, formada, o de manera no, informada, para que no te la cuente un supuesto Mesías que te va a dar el cielo y las estrellas y tú esperes todo de él, porque nadie puede hacer eso. Y también instituciones sólidas que funcionen, que cumplan sus roles y no estén de rodillas atándole los guatos al caudillo, al poder, sea el que sea. En la medida que esa mezcla funcione, las cosas van a mejorar. Ahora, ¿qué pasaría si los demócratas en Estados Unidos obtienen 2/3 del Congreso? O los republicanos, porque además allá hay elecciones intermedias en el poder del presidente, una combinación, para ver si se cambia o no la correlación de fuerzas. Es el sistema de check and balance, pues, de pesos y contrapesos, ¿no? que funciona con base a ese tipo de acuerdos. O sea, yo no creo, la democracia es eso, que se logren acuerdos, no que uno vaya e imponga a otra facción. Implica que tanto las mayorías como las minorías tengan que acordar lo que creen que es lo mejor. Pero siempre hay quien impone, ¿no? Bueno, hay alguien cuando había cuoteo, entre unos cuantos llegaban al número de votos necesarios y la imponían. Pero veremos. Por ejemplo, el primer tribunal constitucional que hemos tenido ha sido de lujo. De lujo. Y fue producto de ese sistema. Es decir, estoy hablando del doctor Wilman Durán, que en paz descanse, creo que de los mejores constitucionalistas, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, el doctor José Antonio Rivera, hoy el mejor constitucionalista de este país, maestro de Derecho Constitucional, el doctor Pablo Dermisaki. O sea, era un tribunal de lujo que había sido producto de ese cuoteo, podríamos decir, pero fue de lujo. No eran dioses, tenían sus luces, tenían sus sombras, pero tú ves, yo formo parte, por ejemplo, de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales de Bolivia, tenemos contacto con las academias latinoamericanas, etcétera. El prestigio de esos abogados bolivianos es pues enorme a nivel latinoamericano, y el prestigio de ese tribunal era pero brillante, ¿no? Y más allá que uno pueda estar en desacuerdo con un fallo o con otro, que así es en el derecho, ¿no? Pero no seguían teniendo el gana, estigma, ¿no? De decir, los eligieron miristas, emeneristas, seguían pero teniendo el estigma. la mejor prueba es que el propio Evo Morales volvió a su curul con ese tribunal. ¿Tú crees que un opositor hoy, con el tribunal actual, lograría lo que en ese momento le dieron a Evo Morales? Imposible. Lo que le dijo el taxista, y si voto nulo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué voy a pasar? Estos magistrados son producto de haber perdido, claro, porque los válidos perdieron el 2011. Pero, claro, ganamos. Y ahora se puede repetir y listo. Yo creo que se va a repetir. A ver, es una percepción absolutamente subjetiva,
pero yo tengo la impresión que hay un enorme empute contra el régimen en el pueblo, en la gente común. Tú hables con el que hables, ¿no? Es decir, obviamente hay gente que le apoya, porque además en ciertos casos tiene que cuidar la pega, y bueno, es legítimo, ¿no? Les gustará, yo respeto eso, pero tú ves las percepciones que oyes, no sé, oyes Radio Fides, Radio Panamericana, cualquier radio nacional o local, habla con los taxistas, etcétera. La gente está absolutamente molesta e indignada con lo que está pasando. Y eso, y nos dirán que se está convirtiendo esto en un plebiscito contra el régimen. Es verdad, porque los tiempos políticos son así, ¿no? Es decir, tú no puedes escapar de una elección en este momento en el que ves que quien ha elegido a los candidatos ha sido el MAS, con su mayoría, y los presenta ante el soberano para que los elija o no los elija. Naturalmente eso se ha convertido en un plebiscito. Es imposible que no. Arturo, excepto Venezuela, que ya es un país al que casi no lo tomo en cuenta, porque no me voy a valorar decir estoy mejor que Venezuela y mejor que nadie más. Bueno, y esperemos que no terminemos así, ¿no? Pero nuestra justicia, eso dijo Breman, y miren cómo se han enojado, ¿no? Pero nuestro sistema político es el mismo sistema político que de la Argentina, que de Chile, que de Brasil, donde también los políticos deciden las elecciones del Poder Judicial. ¿Y por qué nosotros estamos en el penúltimo lugar después de la pausa? ¿Le parece? Volvemos. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. ¡Felicidades, Bolivia! Gracias a las gestiones del alcalde Iván Arciénega y del Consejo Municipal, Sucre será sede el 2020 de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, con la participación de miles de deportistas, consolidando a Sucre como sede de grandes eventos. Iván, el alcalde de todos. Bueno, miren, a ver, queridos televidentes, miren, tenemos nosotros un hospital donde han ido a parar muchos de los nuestros, nosotros hemos ido a parar, y hemos tenido unos ángeles de caridad. Han tenido que dejar hace unos meses el Hospital Santa Bárbara después de más de un siglo de estarnos ayudando y socorriéndonos a los chuquisaqueños. Y se van, pero se van cargando una deuda que no es suya. Pues no puede ser, aportamos todos en esa cuentita. El APAS recomienda las instalaciones de tanques de almacenamiento de agua en inmuebles particulares, instituciones públicas y privadas. El almacenamiento de agua potable en los tanques permitirá contar con reservas de líquido elemento ante cualquier emergencia, eventualidad, escasez o falta de agua. Estos depósitos deben estar preferentemente ubicados en las partes altas, en terrazas, techos, azoteas y otros. Los tanques o depósitos de agua deben ser lavados y desinfectados con lavandina diluida cada 6 meses. El APAS, cuidar el agua es una responsabilidad de todos. El APAS es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio, cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero
acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. Y seguimos. Tu peso vale en primavera. Vuelve el descuento en el costo de instalación. Y con solo un boliviano, conéctate al mundo con Cotesnet. No dejes pasar esta oportunidad y suscríbete a cualquiera de nuestros planes. Descuento válido desde el 9 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2017. Porque lo mejor es estar conectados para vivir sin límites junto a Cotesnet. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. ¿Y por qué si los políticos están en todos los países, nosotros estamos en justicia en el penúltimo? Bueno, estaba hablando de la elección en Chile, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? Anteayer domingo, en Chile es voluntario, yo estoy de acuerdo en que sea voluntario. Si quiero voto y si no, no, así me siento libre. Sí, en Chile ha votado el 40%, no es mucho, claro, ahora uno dirá es el que ha querido votar. Claro, uno dirá también desde el otro lado y dirá, bueno, pero ¿qué legitimidad tiene un gobierno electo por el 40% de sus ciudadanos? ¿no? Sí, pero obligado como nosotros. Sí, si no voto, no puedo recoger mi cosita, mi otra cosita. Me ponen multa, o sea, me están obligando a elegir a los políticos que antes y ahora disfrutan del poder. Estoy obligado a votar por alguno de ellos y seguir trabajando. Bueno, puedes votar en blanco, ¿no? Pero estoy obligado. Así es, pero tú me decías, ¿por qué en otros lados? Quiero entrar a otro detallito más de la elección de Chile. Por ejemplo, en Chile la votación empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde. Si ha empezado a las 9 una mesa, igual acaba a las 6 de la tarde. Si una mesa empezó a las 12 del mediodía, igual acaba a las 6 de la tarde. Aquí no, empieza a las 8, más 8 horas, 4 de la tarde. Si ha empezado a las 12, más 8 horas, 12 de la noche. Esa es una diferencia. No, sería 8 de la noche. Pero también hay otra diferencia. Aquí decimos 4 de la tarde se cierra la mesa, pero los que estén haciendo cola se tienen que quedar. Votan. Y si llegan otros más, siguen votando. En Chile no había sido así. O sea, se cierra a las 6 de la tarde y si hay 3 personas que están haciendo cola, esas 3 votan. ¿Ha venido otro más? No, señor, usted no estaba a las 6. Es un tema de educación, pero yo diría, hablábamos antes de la pausa y me hacías una pregunta y yo te respondía, tiene que ver con la institucionalidad. El tema de si los políticos están en todos los países, ¿por qué estamos en justicia tan mal en Bolivia? Porque yo creo que se han destruido las instituciones. No digo que eran una maravilla las de antes, pero habían grandes avances, el tema del defensor del pueblo, del Tribunal Constitucional, toda esa reforma de los últimos años del siglo pasado a la Constitución, tuvo cosas interesantes, por ejemplo, crear el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, como te decía, etcétera, el que se elija una persona con un grado de, yo diría, de acuerdo entre las facciones políticas, porque lamentablemente ellos son los que eligen, porque ellos hacen las leyes, ¿no? Entonces tienen que llevar agua a su molino, pero todas esas cuestiones estaban, yo creo, había una buena senda, no era perfecta, todo lo que tú quieras, pero no habíamos llegado a los límites de hoy, en los que yo creo que fundamentalmente se ha perdido el trato igualitario del Estado versus el ciudadano. El Estado administrado por el régimen, por un gobierno. Lo que te decía, es decir, si tú, ciudadano, tú, empresario privado, sufres una injusticia por parte de la administración, tienes el 99%
de que vas a perder y la justicia no te va aquí, aunque tú tengas la razón. Te doy ejemplos concretos. Yo soy abogado de una empresa, por ejemplo, no me interesa decir la empresa, pero por ejemplo, cosas absolutamente irrazonables, que te cobren una multa por adelantado, por ejemplo. Es decir, tú litigas en la administración pública, donde no hay un tercero imparcial, porque el juez representa al Estado, por tanto no es imparcial, pierdes, y la ley te da la facultad y el derecho a cuestionar ese resultado ante la justicia, a través de un proceso contencioso administrativo. Y te da, es todo legal, pero no, la administración, tú planteas el recurso, el proceso contencioso para revisar lo que se ha hecho en la administración, pero la administración ya te cobra la multa por adelantado. Te cobramos y después puedes hacer revisar. No, es más. ¿Y si en la revisión te va bien? No te devuelve tu plata. Entonces, ¿para qué te dé bien? Es un ejemplo. Y tú metas amparo, metas lo que sea, el tribunal no te va a dar la razón, se va a buscar cualquier pretexto para no dártela. Que falta la comida, la clásica, ¿no ves? Me salgo por aquí, me salgo por allá, que no sé qué, etcétera. Y por ejemplo, en un caso de este tipo, no solo se llegó a afectar, creo que aproximadamente 50 cuentas de esa empresa a nivel nacional, porque es una empresa a nivel nacional, la empresa no podía pagar ni los sueldos de sus empleados. Congeladas las cuentas. Absolutamente congeladas todas sus cuentas, no podía pagar a sus proveedores, no podía pagar a la señora que hacía la limpieza en sus instituciones, nada de eso. Y de IAPA, el juez coactivo le congela las cuentas del CEO de la empresa, sus cuentas particulares. Imagínate, ¿cuánto tiempo ha tardado en volver a normalizar eso? 3 meses. Es una especie de chantaje. Pero claro. Y encima, por alguna casualidad de estas, la empresa gana un caso. ¿No? Y ahora le dice, señor Estado, usted me ha cobrado por adelantado, devuélvame. ¿No? Ahora el Estado le manda una nota, la administración, y le dice, no hay una norma que me faculte a devolverle lo que le he cobrado, y por lo tanto no le voy a devolver. Entonces le ha robado, ¿no? Prácticamente. ¿No es cierto? Y como eso, estos casos... No, y hay casos chiquitos, con impuestos suele ocurrir. Impuestos chiquititos por aquí, por allá, del 2003, del 2007, pero hay recursos que puedo mostrar. El contador le dice ya a uno, mire, métale, van a poner en la congeladora su caso y después va a pagar el 100% porque no se gana, lamentablemente. Y no sé si es porque eres Estado. Es por eso, es decir, lo que pasa es, por eso te decía, es decir, hay un completo desequilibrio. García Linera escribió en una de sus obras que el Estado nunca debe perder. Y eso es la receta. Es decir, si el juez le da la razón en algún caso al ciudadano frente al poder del Estado, es posible que sea despedido, ¿no? Como ahora les mandan una nota agradeciéndole sus servicios, además, sin el debido proceso, estamos servidos. Pero, y ve qué pasa cuando la persona tiene poder, caso Achacollo, ¿qué ha pasado esta tarde? El juez de oficio, bueno, no de oficio, a pedido de la parte, le ha rebajado el 75% de su fianza, cuando eso, hasta donde yo sé, porque no conozco en detalle el caso, pero no es fruto de una apelación. Podía ocurrir de que a mí me han fijado 200.000 de fianza, apelo y el tribunal de arriba me dice, no, es mucho, yo le bajo. Porque apelación es a otro juez. Arriba, ¿no? A la sala superior. Exacto. Pero aquí, por lo que he entendido, es el juez, a pedido de la parte, le ha rebajado. Ahora, si eso fuera... Estás reconociendo su error, su equivocación. Claro, pero el problema es de que esto no funciona de esa manera. Es decir, yo no le puedo pedir explicación y enmienda, aunque ha ocurrido ya con el Tribunal Supremo de Justicia. Acuérdate del caso Misiles, ¿no? En el que de taquito lo meten a Carlos de Mesa, y después lo sacan. El presidente dice públicamente que no debía estar, y con un recurso de explicación y enmienda, que es para cambiar la fecha, el nombre, un error, pero no cambiar el fallo de fondo, la Corte Suprema lo excluye a Carlos de Mesa. ¿Qué me dio? Que el presidente dijo que no debe abrirle causa a Carlos de Mesa en ese caso, ¿no es cierto? Y en este caso de Achacollo estás viendo, y parece para dorar la píldora a este señor, que es de hecho quizá que somos todos, Damián Condor, le están dando, también le están dando una fianza. Ahora, la gente dice, es una barbaridad, esta señora está acusada de haber robado, creo que no sé cuántos millones de dólares, y con 50.000 bolivianos va a salir de la cárcel.
no es exacta esa idea, es decir, esos 50.000 son para la fianza, para que en el caso que ella ya no se presente, se usen esos 50.000 para darle, poder recapturarla, ¿no? No tiene una relación directa con el monto de lo que supuestamente ha defraudado al Estado. Pero también dicen que en el fallo de esta tarde es 50.000 bolivianos en efectivo y tres garantes de a 50.000 bolivianos para que lleguen a los 200.000. Ya, pero ¿un ciudadano, un vulgar ratero tendrá este tratamiento? No va a tener. Es decir, ese es el problema. Yo por eso te decía, yo creo que uno de los grandes problemas hoy de la justicia es que no garantiza ese plano de igualdad al ciudadano. Es decir, si es el Estado, hace lo que da la gana y se rinde ante él, y si es un ciudadano con poder, no va a ocurrirlo. La justicia debería ser para el que tiene la razón, pero en este caso es para el Estado, tenga o no la razón. O para quien tiene poder partidario. Ahora, yo insisto, eso no significa que todos los jueces sean así o que todos no. Hay que salvar excepciones que existen. El problema es que como es un sistema, esto funciona con base a tendencias. Es un sistema y la tendencia del sistema es esa. Tú puedes ver todo un sistema armado para cumplir una consigna. Te doy un ejemplo. El caso de los jueces despedidos. Yo soy abogado de varios de ellos. Hemos ido incluso ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una audiencia temática hace poquito, el 24 de agosto, en Montevideo. ¿A raíz de qué? De que se despiden a 88 jueces, bueno, en realidad los siguen despidiendo a varios, pero no les dan el debido proceso. Y la ley establece que, por muy juez transitorio que tú seas, tienes que, se te puede despedir, pero por las causas establecidas por ley. Claro, puede haber un proceso penal o un proceso disciplinario, etcétera. ¿Y qué ha pasado con los casos de ellos? Es paradójico, te cuento esto, ¿por qué? Porque son sus propios colegas los que ahora están dándoles, o sea, no les están dando el acceso al recurso efectivo, porque se han metido varios casos de amparos. De hecho, yo estoy armado, bueno, se va a presentar, por ejemplo, uno de 9 jueces. En Santa Cruz. Tenemos varios aquí, en Cochabamba, en Cobija, en otros lugares. Y hasta ahora, de los míos, por lo menos, ninguno ha llegado a audiencia siquiera. ¿Y por qué? ¿Acaso no hay plazo de 48 horas? Porque se excusan, porque se inventan unas cosas absurdas, nadie entiende los amparos, ¿no? De pronto se vuelven, no sé, no entienden, hay que ponérselos con cuadrito, a colores, con chuis, para que entiendan lo que les has pedido, no debe ser tan burro para no hacerles entender, ¿no? Y cosas de ese tipo, pero es la consigna de que mejor esos casos no avancen para evitar que, y yo creo que hoy ya el Consejo está absolutamente consciente, peor con la audiencia que hemos tenido ya en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de que esos casos van a llegar al Sistema Interamericano y de un tiempo más o menos largo el Estado va a ser condenado por haber vulnerado. ¿Y más o menos largo cuánto es? Depende. Más o menos, yo creo por lo bajo van a ser entre 3 a 4 años. De aquí, adelante. De que lleguemos al sistema, porque todavía no hemos llegado con demandas. Yo creo que vamos a llegar el año que viene, al parecer. Bueno, yo ya tengo un caso que va a llegar ya, de una persona que tiene un hijo discapacitado, que ha sido despedido, un juez, que ha sido despedido, esto es en el Beni, y ya hemos cerrado la vía. Yo no era el abogado, acaban de contratarme para ir a la Corte Interamericana. Vamos a hacer la denuncia seguramente el próximo mes, y ese va a ser el primer caso que va a llegar, y algunos que estamos esperando que el tribunal diga algo, seguramente ya van a empezar a llegar al sistema. Yo estoy estimando que van a llegar a aproximadamente unos 30, 40 casos, y eso va a ser una tonelada de plata en contra del Estado, que nosotros vamos a pagar. Ese es el tema. O sea, la Corte Interamericana sanciona y dice, a este tienen que devolverle los daños, perjuicios, pero el que ha cometido el error, diremos así, de buena fe, ¿qué me importa? Yo no voy a poner de mi bolsillo, van a poner todos los bolivianos. Nosotros. Y entonces... Bueno, la Constitución establece que tiene que repetir contra el que ha generado el daño, ¿no? ¿Y habrá alguna repetición? Sí, tendría que haber. ¿Pero hasta ahora ha habido? Porque ya han habido algunos casos, ¿no? Claro, el último caso, la última sentencia contra Bolivia es el caso de Lupe Andrade,
que no ha sido una indemnización muy grande, me parece que unos $40,000, algo así. Ya. Y los jueces que han generado eso, bueno, el Estado seguramente ya le ha pagado esto, y los jueces que han generado esto debieran devolvernos a los bolivianos los gastos que han causado. Ahora, en el caso de los jueces, que como te digo, es paradójico que sean sus propios colegas del propio sistema, pero estimamos que las indemnizaciones serían millonarias, en la medida que digamos un juez que ha sido indebidamente despedido y ha estado en esa situación aproximadamente 4 o 5 años, es la base para calificar la indemnización. Estaríamos hablando de por lo menos 13 sueldos por 5 o 6 años, ¿no? Eso es una cantidad importante de dinero. Además de los gastos que se han hecho, ¿no? Aparte de los honorarios del abogado, aparte de los gastos los viajes a Washington, a San José, Costa Rica, si es que llegamos a juicio. Por lo general la Corte evita llegar a juicio y les facilita una salida, un acuerdo conciliatorio, digamos, exacto, entre el Estado y las víctimas, ¿no? Y muy pocos casos llegan a juicio de la Corte, porque además la Corte no tiene recursos ni tiene los suficientes jueces como para estar en constante proceso. Pero por el ejemplo que yo te daba es precisamente ¿por qué? Porque el Estado, a través en este caso del Consejo de la Magistratura, hace lo que le da la gana y internamente hay un sistema armado para proteger eso. El Tribunal Constitucional hasta el momento no ha tutelado a los jueces, es decir, más bien ha ido en contra, extremo grosero, el caso que te digo de Trinidad, un juez con un niño que tiene síndrome de Down, que tiene la declaratoria de discapacidad y no lo tutela. Yo tengo otro caso que estoy por meter el amparo, un amparo de una juez que también es discapacitada y que el Consejo la ha votado con banda. Y tengo entre este grupo de jueces de Santa Cruz un juez que tiene un niño tenía 3 meses cuando lo despiden. La Constitución dice que no pueden hacerlo, pero lo han despedido, y así sucesivamente. Es decir, y si eso pasa en el Poder Judicial, en el resto de las instituciones. Claro, pero es que el rol del órgano judicial es cortar eso. Es decir, suponiendo la policía, el ejército, impuestos internos, la alcaldía, la gobernación hacen esas barbaridades, no debería ocurrir, pero han ocurrido, pero tú para eso vas al órgano judicial, porque él es el que tutela los derechos de los ciudadanos. Entonces su rol, hoy por hoy, a raíz de lo que estamos comentando, creo yo fundamentalmente, hay otras causas más, pero fundamentalmente ha fracasado ostensiblemente, porque no garantiza los derechos del ciudadano frente al poder, fundamentalmente frente al poder partidario. Una pausita y venimos al programa. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. ¡Felicidades, Bolivia! Gracias a las gestiones del alcalde Iván Arciénega y del Consejo Municipal, Sucre será sede el 2020 de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, con la participación de miles de deportistas, consolidando a Sucre como sede de grandes eventos. Iván, el alcalde de todos. El cemento Fancesa es el mejor de Bolivia. Así lo demuestran las pruebas realizadas en un laboratorio especializado. El cemento Fancesa supera la norma nacional de calidad. Es la única que tiene las certificaciones a la calidad del cemento, tipo 1P30 y 1P40, la europea y la americana. Fancesa, calidad total, certificada. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE.
Circuito Electoral. Arturo, en este primer programa que hemos estado aquí, va a venir seguido, ¿no? Depende de vos. Sí, pero además depende de usted, pues que tiene tanto trabajo. No, a mí me gusta opinar, a mí me gusta, esto para mí es ejercer ciudadanía. Y entonces, me encanta, yo tengo el honor de llegar a los lunes con paramiología en Sucre, en Santa Cruz, en Tarija, creo que alguna vez en Potosí, y con el UTV cuando ponen a nivel nacional. Yo soy un privilegiado porque puedo lo que yo pienso en una plana y un párrafo a la semana, y ese es un privilegio para una persona. ¿Sabe qué quiero preguntar sobre este tema de la reelección en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Si fallan en contra, la Constitución quedará igual, pero si fallan a favor del MAS, ¿cómo va a ser la Constitución? ¿Ese artículo 168 se va a modificar en parte? ¿Vamos a tener una Constitución aprobada por voto y por otros 4 votos? Pero es que ya ha pasado, pues. Cuando el tribunal ha dicho que como había un nuevo Estado y lo de antes no valía, y entonces Evo Morales podía postularse por tercera vez, ya de facto, con un fallo judicial, entre comillas, ya lo han modificado la Constitución. Pero ¿ha habido algún cambio de letras, de palabras? No es necesario, con su fallo lo han hecho. Pero ahora, me imagino que podrá ocurrir lo mismo, ¿no? Por eso esas constituciones son como acordeones, ¿no? Que se estiran y se cierran al son de la banda que le pone el poder partidario, cuando no hay un tribunal en serio, independiente e imparcial. Ahora, claro, a partir de lo que había pasado ya, es decir, del anterior fallo, y ya no había camino, y pierde el 21F y llegamos a esto, hemos llegado ya pues a un extremo hasta cómico, es decir, que el poder alee que tiene derechos humanos frente al ciudadano, al soberano. Yo creo que el tribunal va a cometer un soberanicidio, ¿no? Porque se va a pasar por el forro, bueno, si le da la razón, ¿no? Se va a pasar por el forro primero el 21F, y luego se va a pasar por el forro la voluntad del ciudadano expresada en aprobar la Constitución con ese límite, el 21F con ese límite, etcétera. Es decir, el soberano va a ser sacrificado por el Tribunal Constitucional, cuando más bien debía protegerlo. Y en la resolución dirá, anúlese tal palabra, anúlese tal párrafo de la Constitución Política del Estado, cámbiese por tal. ¿Cómo va a ser? Eso es la parte que yo la práctica no entiendo. ¿Qué barbaridad hará? ¿Qué barbaridad hará? Seguramente dirá que el señor Evo Morales tiene el derecho humano a imponerle su criterio a 10 millones de... Bueno, no a 10 millones, porque hay algunos que están a favor, ¿no? Pero a una cantidad determinada de personas que tenían el derecho y la esperanza también de candidatear, ¿no? Nos vamos a convertir en una suerte, ahora que está de moda ¿qué se llama? Que acaba de caer hoy día, ¿no? El dictador Mugabe. Pero han sido benévolos, ¿no? En su país. Le han dicho un golpe soft, ¿no? Un golpe suave, pero estamos yendo a ese camino, ¿no? Pero lo que se cuenta de su esposa, que era su secretaria. Claro, pero es que tú ves, es eso, es decir, el que la voluntad de una persona se impone por sobre la del resto, con el agravante en Bolivia de que esa persona ya hizo preguntarle al soberano si quería seguir y le dijo que no, ¿no es cierto? O sea, además, ¿no ve? Por ejemplo, el caso de Nicaragua no fue así. ¿Cómo fue? No, en Nicaragua fue directamente una interpretación constitucional, no hubo un referéndum previo. No hubo. No hubo. Porque su constitución no prevé referéndum. O tal vez porque no hicieron, ¿no? En cambio en Bolivia se ha hecho, a pedido además de Evo Morales, ¿no? De su partido, ha perdido, y pese a eso, hoy el tribunal, esperamos que no, pero parece que el tribunal va a cometer el soberanicidio de consagrar el derecho humano de una persona para que se quede sine die en el ejercicio del poder. Cuando el derecho humano, por esencia, es siempre contra el poder, no es a favor del poder. Esto puede ser de forma, porque primero dijeron que la vacación iba a empezar el 13 de diciembre, el Tribunal Constitucional. Las malas lenguas dicen que el 12 dictan el fallo y se dan a la fuga el 13. Y el próximo año ya vienen a entregarlos a los nuevos. Claro. Pero hace poco han dicho que la vacación empieza el 5 de diciembre, entonces
del 3, porque decía, no, va a ser después del 3D, claro. pero ahora entre el 3 y el 5... Hay una semana de diferencia. No, bueno, un día. Lo que yo sé, lo que han dicho era que el tribunal se declaraba el 13 de diciembre, ¿no? ¿Sí? Es la información que yo tengo. Ahora la Suprema parece que sí, que el 5 ya sale de vacaciones, y se dice, no sé si será verdad, que habría una supuesta división dentro del Tribunal Constitucional en algunos magistrados. Porque son 7, ¿no? Claro. Pero son necesarios solo 4. Para ese fallo me parece que 4 o 5, 4 sí. Y que habría una supuesta división, que habrían al parecer 2 que no estarían muy convencidos, que están en pleno proceso de domesticación para que acepten, ¿no? Pero igual 5 son suficientes. Claro, pero hay eso quienes dicen, ¿no? Son trascendidos chismes. Los abogados somos bien chismosos, ¿no? Porque estamos a poquito, ¿no? A una semana prácticamente. Pero yo creo que sería realmente, o sea, Borges decía, no, nunca se sabe cuánto se puede caer tan bajo, ¿no? Y yo creo que después del fallo ya de la reelección, ya uno dijo, pucha, yo escribí que el tribunal se había inmolado por el poder partidario, pero tú ves que se puede caer más bajo, ¿no? Y tal vez sea esta la ocasión, es decir, que el tribunal consagre el derecho humano, entre comillas, del poder, para que un ser humano se eternice en el poder, en contra del 21F, en contra de todo lo que hemos hablado. Don Carlos Valverde decía, tienen que pedir su excusa y si no pedir sus recusaciones. Entiendo que han planteado incluso, pero no sé qué trámite habrá ocurrido. Pero antes tendrían que responder a ello antes de... Claro, lo que pasa es que, yo lo digo con respeto, ¿no? Pero tú ves que el tribunal, el manejo interno es una caja negra, es decir, como abogado tú sufres cuando tienes un caso ahí, porque nunca las notificaciones te llegan a tiempo, es decir, de mala fe te hacen vencer con todos los plazos habidos por haber. Es muy raro que tú te enteres en el día de una notificación, cuando la ley te faculta a vos, y yo hago, que entregues tu correo electrónico para que te notifiquen y te manden el fallo. Se supone el día que ha salido, ¿no ve? Con el fallo íntegro, pero no. Tú ves el sistema público de seguimiento de causas, y tu caso está en, ¿qué se llama?, en magistrado, y vas al tribunal y dices, no ha salido, pero sin embargo vas al día siguiente y te dicen, no, ya ha salido hace 2 semanas, pero yo he venido, no, ya está notificado. Con lo cual tú no puedes pedir explicación y enmienda, porque el plazo es brevísimo. Claro, 48 horas. Y tu cliente, si has perdido, te quiere colgar de la plaza, ¿no? Claro, ¿por qué no hace? Porque además el fallo sale en noviembre con fecha de abril. Eso más. ¿No ve? Entonces, tu cliente te dice, oiga, usted es un vago porque no ha hecho seguimiento, porque mire, el tribunal ha fallado el 10 de abril y usted me está avisando el 29 de noviembre. ¿Qué le pasa? O sea, eso es común en el abogado, y eso es, o tú quieres una copia de la respuesta de la otra parte y tienes que hacer un trámite, tienes que llevar tus hojitas para que te lo fotocopien. No está todo informatizado además. No, o sea, debiera estar, ¿no ves? Es decir, yo creo que debería poder acceder a lo que ha dicho la otra parte cuando me están notificando, y el fallo el día que sale. Como en otros países, ¿no? Exacto, pero no, o sea, es una caja de Pandora, una caja negra en la que tú no te enteras lo que pasa dentro. Es patético lo que ocurre, lo mismo ocurre en la Suprema, con algún menor nivel, diríamos. Entonces los abogados que litigamos ahí sufrimos, porque no tienes ninguna seguridad jurídica de quienes más bien debían dar ejemplo de que eso ocurra. Yo creo que un consejo que les doy a los magistrados que van a asumir el mando pronto, que si ellos lograran por lo menos cambiar eso, sería un enorme avance, porque estarían mostrando realmente transparencia. Arturo, después del 3D podemos hablar de la vida política, partidaria de los candidatos, de los que ganen y de los que pierdan. Le voy a invitar a que venga. Bueno, ahora también podríamos hablar, ¿no? Sí, no, ya no hay tiempo. Nos van a decir que están haciendo mala propaganda. Es nuestro derecho, puedes hacer buena, mala, pésima, es libertad de opinión. Puede votar por alguno de ellos, puede votar por ninguno de ellos, que es el voto en blanco, o puede votar en nulo, eso está claro. La pastorita blanca, nulo de pifiado también. ¿No ve? Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral.
porque usted es lo más importante.